Bueno, vea, lo primero, grupos ideológicos y apoyos. Esta es otra de las cosas que os piden en el epígrafe. ¿Quién apoyaba el franquismo? Bueno, pues son varios grupos. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el franquismo dura mucho tiempo, dura más de 3 décadas. Y en 3 décadas da tiempo a que cambie muchísimo la política internacional. Y eso obligó a Franco a ir modificando los apoyos que él tenía para el gobierno. Lo que pasa es que él siempre va a tener los que se llamaron las familias del régimen, ¿vale? Está aquí puesto, las familias del régimen, y él lo que hizo fue gestionar a las familias. Eran diferentes grupos políticos que apoyaban a Franco, todos de derecha, y que él supo ir adaptando para así quedar bien respecto al contexto internacional. De manera que, ¿quiénes son esas familias? Bueno, os vamos a contar ahora, pero las familias son grupos de derecha desde monárquicos moderados de derechas que no estaban a favor del fascismo, pero sí eran enemigos del Frente Popular, por ejemplo, y de esa república más radical, hasta luego la derecha más extrema, que serían pues el fascismo, ¿no? Pero de por medio tienes a católicos de la CEDA, tienes a los carlistas, ¿no? Todos esos grupos de derechas que habían apoyado el pronunciamiento, vamos, el golpe de Estado. Entonces, la clave de Franco es eso de capaz de adaptarse, ser camaleónico, ¿vale? Ir cambiando sus apoyos a través de dar ministerios, es lo que hace siempre, ir gestionando las familias, dándoles unos ministerios u otros, para así mantenerse en el poder, pese a los cambios que estaba habiendo en el mundo y en España. Bueno, las familias ideológicas y las bases sociales, dice aquí, fueron variando con los años. Son las mismas, lo que pasa es que mientras que, por ejemplo, al principio del franquismo, el fascismo era el principal partido político, poco tiempo después el fascismo no lo va a ser. Y a lo mejor al inicio la Iglesia Católica tiene poca presencia en el gobierno, pero después de los años 50 va a tener toda la presencia, van a ser casi los que van a dirigir la política española. Con lo cual hay cambios en la importancia que tienen en España. Entonces, grupos ideológicos. Bueno, ya os he dicho, es un abanico amplio, todos de derecha, eso sí, les une el rechazo común a esa república radical del Frente Popular. Pero ahora, ¿en qué coincidían esos grupos de derecha? Porque en realidad muchos de ellos habrían sido incompatibles. Varias veces os he comentado que los fascistas o la falange, es decir, la falange no era compatible con los carlistas, porque la falange era crítica con el cristianismo y los carlistas eran lo contrario, eran súper procatólicos. Entonces, ¿qué es lo que sí que les ponía en común? Bueno, pues ser cristianos católicos. Los fascistas, la falange, aunque sea crítica con el cristianismo, ellos sí que son católicos también. Entonces, eso no lo niegan. Eso les hace poder tener puntos en común. Luego, implantación de un poder nacionalista fuerte y centralizado. Son autoritarios. Creen en un autoritarismo nacionalista español que reivindique una España unitaria. Es decir, eso de los nacionalismos no lo aceptan. Durante el franquismo, sobre todo al inicio, estaba muy mal visto, incluso era en gran medida ilegal el hablar otro idioma que no fuera el castellano. El ahora mismo mal llamado bable, que es el astur-leonés, o el catalán, o el vasco, está mal visto hablarlo, ¿vale? Lo había que hablar es castellano, porque se entendía que hacer otra cosa era ir en contra de España. Y luego, imponer un orden social rígido, basado en los valores tradicionales, conservadores, familia y propiedad privada. Bueno, primero, Franco, ¿qué pensamiento tenía? Bueno, ya os lo he comentado un poco encima. Franco era autoritario, era conservador, era católico, aquí le tenéis besando una cruz, ¿vale? Franco era, bueno, pues una especie de militar que tenía un poco el pensamiento de los militares del siglo XIX, los espadones. Él tenía un pensamiento que le decía que como militar importante de España tenía la responsabilidad de cuidar de la nación española. Entonces, igual que Primo de Rivera, cuando lleva a cabo su pronunciamiento, lo hace porque defiende a España, ¿no?, de sus enemigos, pues Franco igual. Es ese pensamiento del siglo XIX, del militar que defiende a España. Visión tradicionalista. Lo que pasa es que él niega el liberalismo, lo cual es muy propio de su tiempo. En el periodo de entreguerras hubo bastantes partidos políticos en general en Europa que eran muy críticos con el sistema democrático y tiene todo el sentido, porque es que la democracia en España no había existido. Si miras la restauración borbónica, había sido una farsa, pero es que en Italia también, antes de Mussolini, no era democracia real.
el primer intento realmente democrático es la Segunda República. Y la Segunda República tiene un contexto muy complicado de crisis, de inestabilidad política, de intentos de golpe de Estado que la van a impedir poder ser una democracia sana, ¿no? Entonces es lógico que, vamos, es en cierta medida, si lo piensas históricamente, tiene sentido esa desconfianza de la democracia, ¿no? Porque no había llevado a ningún sitio, ¿no? Entonces, hay que poner soluciones. Y muy de inspiración fascista, las soluciones las va a poner a través de la acción ¿cómo se llama esto? De la violencia de la acción, ¿no? El actuar. Y si tiene que ser de forma violenta, pues se siente. Bueno, y luego defender a España del catolicismo, desde luego. Siguiente, monárquicos. Dice aquí, carlistas y juanistas. Bueno, el carlismo, ya hemos hablado un montón de ello, ¿no? El carlismo tenía presencia sobre todo en Navarra, en País Vasco, en ciertas zonas de Cataluña, zonas rurales, ¿no? El carlismo de los requetés venía desde el siglo XIX y se componía por el partido tradicionalista, que Franco durante la Guerra Civil va a unir con la Falange Española, haciendo que Fe de las Jons se convierta en FET, con la T tradicionalista, de las Jons, ¿no? Pero los monárquicos no eran solo los carlistas. En la Segunda República, vamos, y después de la Segunda República y durante el franquismo, hubo monárquicos de otra corriente, que son los juanistas, que apoyaban a este señor que está aquí, ¿vale? A don Juan de Borbón, que es el padre de Juan Carlos, de nuestro rey emérito, y que defendían que él podía, después de que Franco hubiera puesto orden en España, pues estos monárquicos defendían que había que restaurar a don Juan de Borbón, como rey de España. Franco les hizo caso omiso, desde luego. Ya habéis visto que en el 47 acabamos de leer que España se constituye como reino, pero sin rey. Bueno, entonces, carlistas, pero también otros monárquicos juanistas, ¿no? Es decir, no todos los monárquicos son carlistas. Luego, falangistas. Durante la Guerra Civil, la Falange se convirtió en el principal partido político de los que apoyaban el golpe de Estado. Llegaron a tener más de 2 millones de afiliados, eso es bastante, ¿vale? Para la época. Y tenía una influencia brutal. Y la cosa es que la Falange, durante el franquismo, se va a encargar de intentar construir de forma participativa, de forma activa, la sociedad franquista. ¿Cómo? Bueno, pues los falangistas se van a encargar de copar, por ejemplo, la educación. Lo que pasa es que a partir de los años 50 les van a apartar de la educación. Pero la educación estaba muy marcada por la Falange. Principalmente, por ejemplo, a través de la sección femenina de Falange, que luego voy a hablar de ella, la cual dirigía el hermano de José Antonio Primo de Rivera, que era Pilar Primo de Rivera, la cual era, pues, bueno, una mujer muy interesante de la historia de España y que se dedicaba a formar a las mujeres a las niñas, para ser buenas mujeres, para ser buenas, pues eso, ya sabéis, eh, traditional wife. Bueno, entonces, Falange, número de influencia había crecido muchísimo durante la guerra, seguía mucho, se influenciaba un montón de los fascismos europeos. Lo que pasa es que Franco, a la hora de integrarles en FED de las Jons, les hizo un poco reducir su presencia, de manera que la mejor manera de debilitar a la Falange es obligarles a unirles a algo que es muy distinto a ellos, ¿no? Que son los carlistas. Al unirles a los dos se tienen que influenciar el uno del otro, ¿no? Les obligan. Entonces la Falange reduce un poco sus señas de identidad, lo cual también Franco le interesaba, porque, ya os lo he dicho, si Franco hubiera mantenido el ser abiertamente fascista, eso hacía que peligrara su régimen, porque a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial le invadían a él también, a España. Bueno, ideología que tienen, pues un régimen totalitario. Ahora, como solo hay un partido legal, que es FED de las Jons, que se llama El Movimiento, ¿vale? Le llaman El Movimiento, FED de las Jons, pues la Falange hacía que así tenía mucha presencia tanto en la política como en la educación, como en los sindicatos. En las tres. Luego dice aquí, en los comienzos del franquismo su influencia fue muy grande debido a la implantación popular, tenían muchísimos seguidores, afiliados, era el único grupo con un discurso ideológico capaz de llegar a las masas, eran populistas y por ello controlaron los ámbitos fundamentales de la propaganda, prensa y radio y organización sindical. Bueno, lo que pasa, llega la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 42 queda claro que la guerra la van a perder los nazis, entonces hizo que Franco decida distanciarse de la Falange.
van a perder influencia. ¿Y quién va a ocupar ese vacío que deja la falange? La Iglesia Católica, los católicos. Y ahora, ¿quiénes son los católicos? Bueno, pues los católicos estaban organizados en diferentes asociaciones, pero las dos más importantes son la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ¿vale? La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, los cuales tenían una presencia tremenda en la prensa, sobre todo tenían mucha presencia en la prensa, y el Opus Dei, que es el otro grupo, ¿vale? Que organizaba la presencia política de la Iglesia. Bueno, como tal, los católicos no crearon un partido. En la Segunda República habían hecho la CEDA, ¿no? Para aglutinar a los católicos. Aquí no. Eran dos asociaciones, el Opus Dei y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, las que les organizaban. Bueno, la primera, los propagandistas. Como os digo, sobre todo hacían prensa y presencia luego educativa, haciendo libros, teniendo presencia en las escuelas. Bueno, colaboran mucho con el franquismo. Varios de los miembros más destacados forman parte de gobiernos, sobre todo en educación y en asuntos exteriores. En cambio, el Opus va a tener presencia en la política española de Franco más tarde, ¿vale? Ya en los años 50. Bueno, el Opus Dei sabéis que sigue existiendo hoy día, ¿no? Hay colegios privados no os voy a decir, no lo voy a decir. El objetivo del Opus era santificación personal de todos los miembros. En el Opus tú puedes formar parte de ellos sin, digamos, sin ordenarte como monje. Muchos de sus miembros firman para formar parte del Opus y tienes una vida muy parecida a que si fueras un monje, pero en realidad no sigues una regla, no eres monje como tal. Lo que pasa es que el Opus es un grupo muy cerrado. Vamos, cuando digo cerrado es que se ayudan mucho entre ellos. Y tiene mucho control sobre ciertas universidades de prestigio. Y bueno, ellos como que están muy vinculados a formaciones como muy de élite. Entonces, durante el franquismo van a ser los tecnócratas. Un tecnócrata es una figura de un político que digamos que no sigue una ideología política concreta, sino que él lo que intenta es gestionar, sin intentar seguir solo una agenda, ¿no? Eso es imposible. A ver, tú no puedes ser político, no puedes ser político y decir que no haces política. Pero es cierto que no intentaban seguir una ideología concreta, sino que intentaban era ser lo más eficientes económicamente, ¿vale? Eso es lo que hacen. Entonces ocupan sobre todo los puestos económicos del gobierno. Y ahora, esos son lo que serían los partidos políticos o grupos políticos principales. ¿Quiénes son los apoyos sociales? Bueno, dice aquí, el franquismo gozó desde el principio con apoyo de amplios sectores sociales, los cuales, ¿qué veían en Franco o qué veían en el bando de Franco? Defender valores tradicionales, bueno, pues los que hemos dicho, ¿no? Propiedad privada, familia, religión. Defender la autoridad, porque la autoridad se veía como una solución al desorden social. ¿Quién está más a favor del orden público y del orden social? Pues las clases medias y las clases altas, que son las que están más beneficiadas por el sistema. Vamos a tener a pequeños y medianos propietarios rurales, clases medias de pequeñas y medianas ciudades y oligarquía capitalista empresarial, además desde luego del ejército y el clero. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las grandes ciudades? ¿Por qué no están aquí? Bueno, las grandes ciudades, es decir, Madrid y Barcelona, tenían una tradición política distinta, que les hacía en gran medida incompatibles con el franquismo. Por eso son los dos lugares en los que más tarda la guerra civil en triunfar, ¿no? En Madrid y en Barcelona. Pero incluso también podríamos hablar de Bilbao o de otras ciudades así más grandes. Las otras ciudades tenían menos presencia política digamos, de los partidos de izquierdas o de centro republicano. En cambio, en las ciudades pequeñas y medianas lo que había ocurrido era una cierta caída con el tiempo, ¿no? Una caída progresiva económica. Y eso hacía que la gente añorara los buenos tiempos, ¿no? El orden público. No estaban no estaban tan familiarizados con las huelgas, con las rebeliones y demás. Luego, la oligarquía. Bueno, pues la oligarquía es, recordad las tres burguesías, ¿vale? Las tres burguesías clásicas de España son la burguesía empresarial catalana, la burguesía siderúrgica vasca y la burguesía cerealista castellana. Pues esas tres grandes burguesías que son lo que hoy día llamaríamos la oligarquía, estaban a favor del orden, ¿vale? De Franco.
Pero no solo ellos, sino también muchos empresarios, porque ellos veían en Franco la crítica a los sindicatos de clase, ¿no? A los sindicatos como la UGT, la CNT. Entonces, si quitas de en medio de la ecuación a los sindicatos, es más fácil conseguir que los empresarios consigan más beneficios o por lo menos puedan tener más control sobre la empresa. Así que así se estaba acabando de raíz con la conflictividad laboral. Es como solución fácil para la conflictividad laboral. Pues o bien haces caso a las peticiones de los sindicatos o quitas de medio a los sindicatos, ¿no? Y ya está. Entonces es lo que se veía que Franco iba a apoyar. Y luego, ejército y clero. Bueno, pues es que es lógico. Ejército tradicionalmente desde principios del siglo XX se había identificado como un grupo crítico con el nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Era el grupo que más estaba en contra de los catalanistas o de los vascos, ¿no? O de la independencia de Cuba, por ejemplo, también. Pues el ejército estaba a favor en gran medida de una defensa de la idea tradicional unitaria de España, la cual ya había antes defendido Miguel Primo de Rivera. Y el clero, bueno, pues el clero, pues es que la Segunda República había facilitado, bueno, no facilitado, pero digamos que la Segunda República no se había molestado mucho durante la Guerra Civil y tampoco antes por evitar los conflictos anticlericales, ¿no? Entonces el clero era abiertamente enemigo de la Segunda República y la solución a la Segunda República era el franquismo. Bueno, clero, protegido por el franquismo, el Estado se declara oficialmente católico, mantendrán al clero y luego, a cambio de ese apoyo que da el franquismo al clero, pues el clero va a dar apoyo propagandístico al franquismo. Por ejemplo, un mito que se va a hacer habitual es el de Franco como en la guerra civil como una cruzada. El franquismo y la guerra civil como una cruzada en defensa del catolicismo. Eso se utilizó mucho, incluso hasta los años 50. Dime. Bueno, lo que he dicho es que durante la Segunda República se dieron varios eventos, varios, vamos a llamarlo como escaladas de tensión anticlericales, las cuales la Segunda República no fue capaz de controlar nunca. Digamos que no tuvo suficiente mano dura para frenar el anticlericalismo en la Segunda República, y luego durante la Guerra Civil incluso más, hubo más anticlericalismo, ¿no? Con la Revolución del 34 también. Entonces, el clero ve como una manera de defenderse a sí mismo, defender o apoyar a aquel que es enemigo de la República, que es el franquismo. Entonces, si apoyas al franquismo, estás defendiendo al clero. Bueno, no sé si visteis cuando hubo un atentado en Algeciras, bueno, es que realmente no era ni un atentado. Un hombre que estaba mal de la cabeza que usó un machete para y mató a un cura en Algeciras hace poco. Salió Núñez Feijóo, a decir que el cristianismo era una religión en la que llevaba siglos sin promover la guerra. No sé, yo le invitaría a ver sobre la guerra civil, en la cual la religión tuvo un papel importante y se apoyó al bando franquista como una cruzada en defensa del cristianismo frente a esos rojos anticlericales de la Unión Soviética, ¿no? De los comunistas. Bueno, represión política. El franquismo no solo quería vencer la guerra civil, sino quería defender a España. Y eso implicaba eliminar a sus enemigos. ¿Y qué identificaba el franquismo como enemigos de España? Pues rojos, que son los comunistas o los, digamos, socialistas radicales, ¿vale? Esos son los rojos. Masones. Y cuando dicen masones se refiere a liberales, realmente, masones. Y en general enemigos de España entendido como nacionalismos, ¿vale? Y los nacionalismos. Entonces, en España, tanto durante la Guerra Civil como después de la Guerra Civil va a haber una depuración ideológica. Una depuración ideológica. Para Franco la victoria en la Guerra Civil no era definitiva. Había que consolidar la guerra con una represión y una depuración del enemigo interno. Es decir, aquellos que hubieran estado a favor del Frente Popular y de la Segunda República más radical.
Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues a través de las leyes. Lo que pasa es que se hace a través de una ley que desde el punto de vista jurídico es completamente injusta, que es la ley de responsabilidades políticas. Ley de responsabilidades políticas que se firma durante la guerra, todavía no había acabado la guerra civil. Esa ley está vigente hasta el 45. ¿Y qué dice esa ley? Bueno, pues que está prohibido y está castigado manifestarte o pertenecer a alguna organización que esté en contra del franquismo. Pero el problema, lo que hace esta ley tremendamente injusta o tremendamente ilegal, es que se aplica de forma retroactiva, es decir, se aplica incluso para antes de que la ley hubiera estado en vigor. ¿Por qué esto está mal? Pues desde un punto de vista jurídico. Pues porque tú no puedes hacer caso a una ley si no sabes que esa ley existe. ¿No? Esto ocurre, que tú no te pueden juzgar porque hayas cometido un delito que sea delito bajo una ley que no estaba en vigor cuando cometiste ese supuesto delito, ¿no? ¿Me entendéis en esto, verdad? Vale, pues esto lo hacía la ley de responsabilidades políticas, porque decía que desde el 1 de octubre del 34, cualquier persona que hubiera intentado crear o agravar la subversión de todo el orden que se hizo, de que se hizo víctima a España, es decir, quien hubiera apoyado la revolución del 34, la huelga y revolución del 34, o desde el 18 de julio del 36, quienes se opusieran al movimiento nacional, y movimiento es FET de las JONS, Falange Española Tradicionalista, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, también había cometido un delito. Es decir, esto lo que permite es meter en la cárcel a cualquier alcalde, por ejemplo, de España republicano durante la guerra civil, o a cualquier persona que hubiera apoyado o que hubiera formado parte de algún partido político que no fuera el movimiento, la FET de las JONS. Entonces, esto es un claro ejemplo del espíritu de represalia. Hay un espíritu de represalia. No solo es vencer la guerra, es además represaliar a aquellos que han perdido la guerra. Depurar España. Penaliza incluso a gente que hubiera incumplido la ley, incluso antes de que la ley existiera. Bueno, las cárceles se llenan y se calcula que se ejecuta entre 28.000 y 50.000 personas después de la guerra. Es una barbaridad, ¿vale? Es una barbaridad. Ya no es un contexto de guerra. Ejemplo de ello, bueno, pues lo tenemos con la mano de obra, podríamos llamarla esclava, del monumento del Valle de los Caídos, ¿no? En el que se obliga a trabajar a gente que estaba castigada políticamente. Bueno, lo que pasa es que no solo mueren los ejecutados, los que se les condena a morir, sino que también mueren muchos por las malas condiciones de las cárceles. Porque es una España de posguerra, en la que había mucha hambre. Entonces, el dar de comer o tener en una buena situación a la gente de la cárcel, a esos rojos enemigos de España, pues no interesaba mucho.